El tema es fortalecimiento de la sostenibilidad y competitividad del cultivo del café mediante el uso de insumos biológicos. Contamos con la participación de Hugo Gabriel Bianchá, proveniente de Colombia. Él es microbiólogo industrial, graduado de la Pontificia Universidad de Javeriana en Bogotá, con posgrado especializado en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario y estudios complementarios como auditor interno de calidad. Dejo con ustedes a Hugo Bianchá. Muy buenas tardes a todos, un especial agradecimiento por su asistencia, un saludo muy especial también al Proyecto Cambio y a todos sus gestores, también al Banco Hipotecario y a mis amigos de Agronza. Mi nombre es Hugo Bianchá, en la actualidad me desempeño como coordinador nacional de ventas y calidad agroindustrial de Organización Pajonales S.A. En Colombia somos una compañía agrícola que tiene más o menos 22.000 hectáreas en cultivos, entre los que podemos contar 10.600 hectáreas de caucho natural, 7.000 de palma africana, sembramos al año 3.500 hectáreas de arroz, también tenemos cultivos de maíz y algodón, y estamos en una área, estamos en un departamento donde hay más o menos 120.000 hectáreas de café, las cuales impactamos con nuestros productos. Paralelo al proceso agrícola, contamos también con una división agroindustrial. Dentro de esta división hay unas líneas de negocio como la de producción de bioinsumos. Esta es nuestra planta de producción. Tiene un diseño especializado pues para precisamente eso, para producir bioinsumos con unos equipos de última tecnología que garantizan pues la calidad final del producto, que yo llegue a mi agricultor con los beneficios que le puede traer la aplicación de los bioinsumos que yo estoy elaborando. ¿Por qué les cuento todo esto? Básicamente por una razón. Porque yo sé que ustedes están comenzando a sentir el run run del uso de los bioinsumos, de los productos biológicos, y lógicamente aparecerá en muchos de ustedes la reflexión de, bueno, y una reflexión muy sana, ¿no? De funciona, no funciona. Yo les vengo a traer un ejemplo de una empresa donde maneja este tipo de productos de manera extensiva e incluso hace parte de la estructura y es el pilar del manejo fitosanitario y del manejo productivo de los cultivos de la organización. Y no solamente el ejemplo es Organización Pajonales, de hecho es Colombia. Hoy en día yo no concibo un agricultor de café que no haga sus aplicaciones juiciosas de Beauveria baciana para control y manejo integrado de broca, o que no aplique Trichoderma harzianum para control o manejo integrado de patógenos o de fitopatógenos al suelo. Entonces esta es una tecnología de la cual definitivamente me puedo dejar contagiar sin ningún problema, que yo quiero evaluarla, que quiero ver cómo funciona, que quiero saber cómo se realizan las evaluaciones en campo, claro que sí, y para eso habrá empresas que posteriormente aparezcan aquí en El Salvador y apoyen ese tipo de proceso de transferencia de tecnología y demostrar cuál es el funcionamiento óptimo de estos productos en campo. Ahora sí, comencemos. Esa era una introducción pequeña. Hagamos una reflexión, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Es importante nuestro oficio para la humanidad? O sea, ¿es importante el hecho de que yo sea agricultor? ¿Estoy en el negocio que es? Porque a mí me pueden decir en este momento, señor, le tengo una distribución en Centroamérica, 50% del margen sobre lo que usted venda se va a ganar si coloca una línea de productos. ¿Y qué producto es? Máquinas de escribir. Yo voy a decir, no señor, muchísimas gracias, no me interesa. Pero si a mí me dicen, señor, ¿a usted le interesa ser agricultor? ¿Le interesa seguir siendo agricultor? O sea, ¿hay futuro para su labor diaria? Pues yo creería que viendo estos datos, sí la hay. En 1927 éramos 2 billones de habitantes en el mundo, esto en miles de millones, pues 2 billones americanos. En el 2011 éramos 7.000 y en el 2050 vamos a ser un poquito más
de 11, 12 mil millones de personas habitando el planeta. Todas estas personas que en este momento vamos a existir, porque nosotros somos incluso de esa generación, o sea, estamos a 35 años de eso es ya, va a necesitar una cantidad de alimento bastante alta, o sea, las necesidades de comida van a crecer día a día. Entonces, yo sí estoy en el negocio que es. Pero bueno, ¿cómo funcionan mis mercados? Pues hablando de lo que es el mercadeo en café, pues la doctora Grace creo que nos hizo una exposición a un nivel de detalle impresionante para mí, entonces voy a obviar un poquito esa parte. Sin embargo, pues el resumen es que yo tengo en la actualidad unos mercados que están dispuestos a pagar un precio por un valor agregado que yo genere, satisfaciendo un gusto. Pero hay otras variables que también hacen parte del proceso de comercialización, como la toma de conciencia de prácticas saludables. Yo hoy en día prefiero consumir alimentos, o sea, prefiero nutrirme que alimentarme, que son dos cosas totalmente diferentes. El cuidado del medio ambiente, obviamente. También cuento con unas barreras de entrada de productos agrícolas con trazas de agroquímicos. Hace poco, hablando con un agricultor salvadoreño, me decía, tengo un lío porque hay un contenedor que no me dejan pasar en X país porque le hicieron un análisis de trazas y me apareció una molécula. Y eso va en detrimento de mi proceso de comercialización. Adicionalmente, las naciones y organismos como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, la Organización Mundial de la Salud, la Convención de Estocolmo, la Convención de Rotterdam, la PAM, prohíben ya el uso de al menos 173 ingredientes activos que aún se comercializan en nuestra zona, y me refiero a América Latina, y que en algún momento estas políticas se van a tener que alinear, o nuestros gobiernos, nuestros estados se tendrán que alinear con estas políticas, y esos productos también saldrán del mercado. Les pongo un ejemplo, del cual incluso también escuché hablar algo esta mañana. El endosulfán es una molécula prohibida en Colombia. Aquí creo que tiene algún tipo de restricción, pero va a ser una molécula que tarde o temprano, por sus efectos al medio ambiente y a la salud humana, pues va a salir del mercado. Y entonces es cuando yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues afortunadamente vienen apareciendo unas herramientas que voy a poder utilizar en pro de reemplazar este tipo de tecnologías. Ahora, eso no es todo lo químico por lo biológico, no, esto tiende a un equilibrio. Yo llevo mi cultivo con productos biológicos hasta donde más puedo, y de ahí empato con el químico. Lo que pasa es que cuando yo he aplicado biológicos, tengo una alternativa que es muy buena, y es que puedo usar unos productos con una especificidad un poquito más alta. Entonces no me voy a ir con organofosforados que me acabaron con la plaga, pero me acabaron también con el aplicador. Y hasta el caballo en el que iba el aplicador. No, yo voy a aplicar unas moléculas que van a trabajarme el problema específico que me va a aparecer. Es entonces cuando aparece como una de estas herramientas los bioinsumos. Con esta palabra casémonos, porque muy seguramente la vamos a comenzar a escuchar de aquí en adelante pues con muchísimo más periodicidad. ¿Y qué es un bioinsumo? Es un producto formulado a partir de microorganismos en latencia con potencial de uso agroindustrial. ¿De dónde saqué ese microorganismo que yo quiero devolver al campo? ¿De una Coca-Cola? No. Este trabajo es básicamente muy sencillo de entender. Yo tengo microorganismos en todos los suelos, agrícolas, no agrícolas, en un bosque de galería, que tienen una tarea específica. Yo lo que hago es que yo voy al campo, tomo una muestra de suelo, ¿cierto? Lo llevo al laboratorio, lo aíslo, lo meto al gimnasio, lo entreno en la actividad metabólica que yo quiero que él realice en el campo, lo multiplico y lo devuelvo. O sea, estoy sacando un elemento de la naturaleza, lo estoy multiplicando y lo devuelvo para que potencialice su actividad biológica. Eso es todo lo que hace un bioinsumo. En cuanto a la producción, ya teniendo yo la cepa de referencia, o la cepa madre, para que me entiendan,
pues simplemente yo hago unos repiques y yo aumento esa cepa en su volumen. Entonces paso de mi colonia a 3 mililitros, a 30 mililitros, a 300, a 3 litros, a 30 litros, y así sucesivamente voy escalando hasta cuando alcanzo los niveles o los volúmenes que yo necesito para llevar al campo. ¿Cómo lo hago? Dándole lo que él necesita. Todos los microorganismos necesitan agua y necesitan unos sustratos, no todos necesitan lo mismo. Pero entonces yo ya los he estudiado y yo sé que a este señor le gusta la glucosa con el extracto de levadura y yo sé que a este prefiere otro compuesto, ya es la fructosa. Yo le doy todas esas condiciones para multiplicarlo y posteriormente realizarle unas pruebas de control de calidad. Estas son muy importantes, señores. Y por favor ténganlo en cuenta porque ustedes van a comenzar a escuchar mucho de este tipo de cosas. Ya vienen apareciendo empresas distribuyendo este tipo de productos y te van a hablar de concentración. Voy a poner un ejemplo. No, es que esto tiene 100 conidios o 100 esporas por gramo. Perfecto, pero pregunten siempre también por la viabilidad, porque si la viabilidad de esas esporas es del 10%, yo no tengo 100 conidios, ni 100 esporas, tengo 10 que realmente me van a hacer el trabajo en campo. Entonces, es una responsabilidad del productor entregar un insumo que tenga pues todas las condiciones y las concentraciones que yo necesito para que se desempeñe bien en campo. Existen básicamente a nivel mundial 3 líneas que se trabajan con este tipo de productos. Una es de biocontroladores, entomopatógenos y biofertilizantes. ¿Qué es un biocontrolador? Es un microorganismo que reduce la población de fitopatógenos en diversos cultivos. Es un microorganismo que controla otro, porque los fitopatógenos, que todos lo sabemos qué son, esos no son fantasmas ni extraterrestres, son microorganismos. Yo lo que hago es ponerle el par, el amigo que le puede generar la competencia, para que le haga contrapeso. Un entomopatógeno es un microorganismo que causa enfermedades en insectos plaga y pues obviamente esto hace que baje la incidencia o que actúa como bioinsecticida. Dentro de las cepas o los microorganismos más conocidos están Beauveria bassiana, que es el tema que nos atañe el día de hoy, o uno de los temas, Paisellomyces, Lecanicilium, Metarrhizium y Bacillus thuringiensis, que también se conoce mucho a nivel mundial. Y los biofertilizantes son agentes microbianos que solubilizan o fijan nutrientes en nichos agrícolas. Aquí tenemos 2 ejemplos, Pseudomonas y Azotobacter crococculum. Entonces vamos a desarrollar cada una de esas líneas. La primera, biocontrol. Lo vamos a entender por medio de un ejemplo. Yo tengo un fitopatógeno que yo lo llevo a un lote, digamos de café, que previamente esterilicé. Y ustedes me dicen, no, pero está loco, o sea, ¿yo cómo esterilizo un lote? Ustedes tienen lotes o cultivos con más de 30 años. La naturaleza de mi actividad agrícola hace que yo aplique químicos, que tenga unos procesos de desolarización importante, y todas estas variables hacen que el número de microorganismos que yo tengo en mis lotes tienda a 0. Eso yo se los puedo garantizar. Eso lo hemos estudiado muchísimo en Colombia. Entonces, si yo tengo el lote estéril y coloco el fitopatógeno, llamémoslo Fusarium, ¿sí? ¿Y quién lo puede llevar? Lo puede llevar el señor administrador en las botas, puede ser una bomba contaminada, yo como dueño del lote también porque entré con el carro y traje la espora de otro lado y yo puedo realizar esta infección, no es difícil. Y tengo todas las condiciones dadas porque yo le estoy dando su apartamento, tiene comida, porque la materia orgánica debe estar ahí necesariamente. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de este señor a los 8 o 15 días? Y es donde yo voy a encontrar un daño generalizado de los lotes. Pero ¿qué ocurre si yo a este fitopatógeno lo acompaño de otros microorganismos que incluso están entrenados para hacerle contrapeso? Ah, claro, que desaparece. No, y esa pelea la tenemos perdida. O sea, ustedes no van a erradicar Fusarium, eso se los garantizo. Pero hoy en día ni siquiera los químicos tienden a tener un control del 100% en plagas o enfermedades. Pero sí vamos a llevarlo a una incidencia tan baja, ¿cierto?, que el daño sea localizado en los lotes. Y minimizo el daño económico, que es lo que a mí me importa como productor agricultor. Tricoderma es el microorganismo biocontrolador más conocido a nivel mundial y más estudiado. Y aquí vamos a ver cómo actúa él en campo.
Básicamente son 3 los mecanismos de acción de este hongo sobre los fitopatógenos cuando yo lo aplico. 1, compite por espacio y sustrato. Sigue, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que su metabolismo es muchísimo más rápido que el de fitopatógeno. Entonces él ocupa un espacio muchísimo más grande en un menor tiempo que este señor. Posteriormente, cuando se encuentran aquí, se dispara otra actividad, que es la del micoparasitismo. ¿Qué quiere decir? Que las hifas de tricoderma envuelven al fitopatógeno, lo desdoblan mediante una actividad enzimática y lo utilizan como alimento. Y la tercera es de antibiosis. Este señor produce unas enzimas que van en detrimento de la población también del fitopatógeno que me esté causando el daño. Y es así como se va generando un equilibrio, que en últimas eso es lo que yo busco en mi cultivo. Hay otro concepto que es el de resistencia sistémica inducida, en el cual lo que uno observa es que a partir de aplicaciones foliares de este hongo, la planta reacciona porque aunque es un hongo benéfico, ella no tiene ni idea, pero sí dispara todo su sistema inmunológico y se crea una barrera que dificulta el ingreso de los fitopatógenos para que hagan daño en la planta. Este es un ejemplo de aplicaciones que se están realizando a nivel de biocontrol aquí en El Salvador. Las aplicaciones en este caso se realizaron en drench, pero también se pueden hacer edáficas sin ningún problema y tiene básicamente el mismo efecto. Ustedes pueden ver el establecimiento y el color de las plantas, y esto ya es una planta pues bastante madura que ha sido aplicada con regularidad con este tipo de productos. Segunda línea, entomopatógenos. Recordemos que es el microorganismo que afecta insectos plaga. En el caso del café, el más conocido, el más utilizado es Beauveria bassiana para control de broca. Es un insecto plaga que se establece con una, digamos, relativa facilidad en un cultivo de café y que si no lo manejamos oportunamente puede infectar el 100% de mis granos sin ningún problema. ¿Qué es lo que hace esta señorita, que es la hembra? Ella simplemente taladra el grano o oposita, y las larvas que emergen pues utilizan el grano como alimento. Cuando yo hago las aplicaciones de Beauveria bassiana sobre estos insectos, porque este es un producto que actúa por contacto, las esporas de mi hongo, esta es la cutícula del insecto, llegan a la cutícula, comienzan a producir unos tubos germinales, ¿cierto? O las conidias germinan, producen apresorios y atraviesan la epicutícula. Se desarrollan otras estructuras hifales y posteriormente el hongo ingresa a la epidermis. ¿Cuál es el efecto? Y ustedes lo han visto de manera silvestre en sus cafetales seguramente. Ya vamos a ver. El efecto es este. El hongo ya comienza a crecer sobre la broca. Y adiós. Estas fotos son tomadas aquí en El Salvador. Miren aquí el efecto, si ven el hongo blanco y ahí está la broca. Entonces esto es una realidad. Eso se ve de manera silvestre, como les digo. Entonces yo lo que hago es que lo que hablábamos al inicio, yo llevo ese hongo al laboratorio, lo multiplico, lo devuelvo y entonces este es el efecto que yo puedo ver en todo mi cultivo. Se me olvidó contarles al inicio una cosa. Nosotros como pajonales somos los proveedores de todo el material biológico que utiliza la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia para los programas de control de viveros o control fitosanitario de viveros en el programa de renovación por problemas de roya y control también de broca con Beauveria. O sea, esto es una realidad. Tercera línea, biofertilizantes. Este es el ciclo del fósforo. A mí me gusta esta lámina porque esta fue la que nosotros vimos en primaria, ¿recuerdan?
En bachillerato es un poquito más compleja y en la universidad es una cosa que no la entiende nadie. Pero en esta lámina, inclusive siendo tan sencilla, muestra que hay unas etapas, ¿cierto? En el ciclo, por ejemplo, aquí del fósforo, donde si yo no tengo los microorganismos, el ciclo se frenó. Esto en términos agronómicos, ¿qué quiere decir? Que cuando yo aplico fósforo al lote, hay un fósforo que lo alcanza a asimilar la planta, pero hay otro que se fija a compuestos como el calcio o el aluminio. Y si yo tengo pHs bajos, esta reacción tiende a dispararse. O sea, que yo tengo unos inventarios de fósforo en mis suelos altísimos, pero que la planta no los puede aprovechar. Y les voy a dar una evidencia de eso. Yo sé que muchos de ustedes tendrán análisis de suelo y dicen, ve, pero esto dije mentiras, porque ahí dice que aparece fósforo, pero yo dejo de aplicarle y no, la planta se me va para abajo. Pues es fácil, el fósforo sí está, pero está insoluble. Entonces lo que yo necesito es generar estrategias como la aplicación de este tipo de microorganismos para que ellos comiencen a solubilizar ese compuesto y la planta lo convierta en ortofosfato, por ejemplo, y la planta los pueda absorber. La fijación libre de nitrógeno, el 79% de la atmósfera está compuesto por este señor, nitrógeno atmosférico, N2. Son dos átomos de nitrógeno unidos por un enlace triple. Este microorganismo, Azotobacter crococcum, ¿qué hace? Resulta que él produce un complejo enzimático que se llama la nitrogenasa y comienza a romper esos enlaces triples, rompe los tres enlaces, entonces quedan los dos átomos de nitrógeno sueltos, cada uno con tres enlaces libres donde se pegan unos hidrógenos y resulta que yo paso de nitrógeno atmosférico a NH4, que es amonio. Y nosotros sabemos que el amonio sí lo puede utilizar la planta, ¿cierto? Y aquí también está la laminita, la de la primaria. Y mírenlo acá, fijación de nitrógeno. Ahí está. Yo le creo a los libros todavía. Y hay simbiótica y asimbiótica. La simbiótica, el ejemplo de Rhizobium, que se utiliza pues en soya, pero este tipo de compuestos pues también o de microorganismos se utiliza de vida libre en cultivos como café, con muy buenos resultados. Muchísimas gracias nuevamente a todos.